Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias... y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy tenemos a don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Muy bien, ¿puedo enviar 2 besos? No, sí, hombre, sí. Uno a Sofía, que está yendo al colegio, y otro a su madre, que la está llevando. Un besazo. Muy bien. Por cierto, el otro día, precioso concierto de Puccini que Angélica de la Riva dio en Torrelodones. Una maravilla. Vamos, yo que no soy así el más fanático de la ópera, pues salí enamorado de Puccini. Qué bonito. Era además con motivo del día de San Valentín, pues, Día de los Enamorados. Pues yo salí enamorado de Puccini y de mi esposa, de Angélica de la Riva. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, señor. Usted también está enamorado de la vida. De la vida juvenil. De mi esposa también. Y llevo 2 años ahorrándome la cena de San Valentín porque voy a ver I Love Puccini. hay un cálculo ahí. Bueno, ¿y de Madrid? ¿Están ustedes enamorados de Madrid? De la ciudad, de la comunidad, de la idea. Del concepto, de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos. Del concepto, sí. Yo soy más madrileño que nadie en este mundo. ¿Usted también? Sí, yo también escuché el otro día una señora que le decía a su marido, oye, que ha sido el sábado 14 y no me ha regalado nada en el Día de los Enamorados. Dice, sí, pero el día anterior fue viernes 13 y tampoco te asesiné. Luis tiene una maligna influencia. Oiga, lo sé, pero yo preguntaba... ¿Sí? A ver, diga. Yo estoy tan enamorada de Madrid que me preocupa mucho Madrid. Porque creo que puede... Bueno, pues usted está muy enamorado de Madrid, don Marcos también, yo también, pero ninguno de nosotros está tan enamorado como el pobre japonés que llora, don Gabriel Rufián, que ayer salió a organizar un Orinoco de lágrimas en Madrid, pidiendo, por favor, vamos a unirnos los 14 partidos de la izquierda, porque me tengo que volver a Santa Coloma y no quiero. El tío, me quedo sin comer. El tío se ha apalancado aquí. Que me quedo sin comer, claro, sí, ¿no? Pero además está adelantando por la derecha a Felipe González. Sí, señor. Esto es tremendo. Y ahora cuando todas las cosas que están diciendo, pues oye, yo creo que están tratando de arrebatar la parroquia a Vox, ¿eh? Es tremendo. De aquí van a pasar a defender las nucleares y todo, pero en un pispás, seguro. O sea, saliendo a decir que lo del burka es una bestialidad. Y lo dice a las 24 horas de haber votado a favor de que continúe permitiéndose el uso del burka en dependencias administrativas. Y dices, pero este tío tiene una jeta como un piano, ¿no? Sí, no, pero bueno, en fin, es un espectáculo el que están dando interesante. Su palanganero de Más Madrid también dijo, bueno, el que no vea que en los barrios hay inseguridad tiene un problema, porque en los barrios hay movidas. No, movidas será lo del rey del pollo frito. Sí. No son movidas, es peor lo que pasa en los barrios, amigo. Y luego, es interesante porque fijaos lo que el asco que le tienen a España y a lo que ellos asocian a España, que te pueden ser perfectamente incoherentes en algunos temas sin que les pase nada. Bueno, hablando por no hablar del sectarismo. Hay un debate también sobre si la prohibición del burka puede suponer un baldón más para las mujeres que lo llevan impuesto, porque dicen, no, es que así no van a poder salir a la calle, porque les van a prohibir sus captores en vida salir a la calle. Bueno, pero son las mismas que luego te hacen la proscripción de la prostitución y que hacen campañas precisamente para denunciar a los puteros, etcétera. Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque el mismo argumento se puede dar en un tema y en el otro. Y vosotros estáis en las dos caras de aparte, debate. ¿qué nos están diciendo? Que es que ¿es libertad religiosa o es que, claro, es que si no las mujeres no podrían salir a la calle? ¿Cuál de las dos cosas es? Y segundo, nos están diciendo que es que un tío
a su mujer le prohíbe salir a la calle y no le detienen inmediatamente Nada. en aplicación de las leyes de Pero género. El único que defiende el burka en estos momentos yo creo que es Pachi López, que además ha dicho que es una manifestación religiosa voluntaria. Y yo me pregunto si la ablación de clítoris es también una manifestación voluntaria o si los matrimonios forzados con niñas menores es también una manifestación religiosa voluntaria. Luego, esto es un disparate, es una animalada y, bueno, pues Pachi López pues queda ahí defendiendo esto. Y el tema del burka es que si el problema es la presión social, porque si en una barriada donde todas las mujeres van con burka, la que no quieren ir con burka, si se atreven a ir sin burka, pues bueno, van a ser señaladas, absolutamente señaladas. Y al final, pues esa presión social es la que se va imponiendo. Yo hay una cosa que ya he comentado en varias ocasiones. En España somos absolutamente, permisivos, tolerantes con la libertad religiosa. Aquí no importa nada en España, oye, que tengas un vecino budista, hinduista, sintoísta o testigo de Jehová. El problema del islamismo es que no es una religión. O sea, el islamismo es un movimiento totalitario de dominación, porque lo que pretende es imponernos sus leyes y costumbres a través de la Sharia. Luego, si se quitaran la máscara el islamismo y se presentaran como partido político, que es lo que realmente es un movimiento político, sería inmediatamente ilegalizado. Absolutamente. Es decir, tú imagínate que un partido nazi pues no cumpliría las normas para poder ser un partido político legal en España. Pero si se disfrazara de religión, entonces que no cumpliría las normas. Ahí tiene usted a Podemos. O sea, sí, efectivamente. Por cierto, hay otra cuestión aquí también. Fijaos, porque los mismos que hacen campaña, no solo campaña, y que hacen proclamas, todo hombre lleva un violador dentro. Te pido perdón por los crímenes de la humanidad, don Bruna. Anuncios de concienciación. Si sabéis que eso puede ser un problema, como de hecho es, para las mujeres que viven en una cárcel de ropa, ¿por qué no hacéis anuncios específicamente dirigidos a esa comunidad? En árabe. Sí, sí. En árabe. Para que os entiendan perfectamente. Y con árabes. Con árabes. Con actores árabes. Con gente, o ni siquiera actores, con mujeres que hayan sufrido ese suplicio. Y con hombres... No, lo que hacen es adoctrinar a los demás. Oye, hay que respetar a las mujeres. Y mientras tanto, entrando en avalancha, en patera, gente... del juego de la gama de pantones de piel que se usan en los anuncios, que hace que la gente esté abominando tanto de lo woke. ¿Habéis visto, por ejemplo, Fuerzas Armadas, y en Alemania van y sacan a todos rubitos? Para el ejército pedís a los blancos, pero para lo demás... no, y luego sacáis a Isabel la Católica negra. Chicos, ¿qué os pasa? Estáis como un cencero. ¿Ha visto usted lo que ha pasado con ese anuncio de Transportes de Londres? ¿Cuál? Pues un anuncio de Transportes de Londres que lo han prohibido, no han dejado que se emita porque resulta que era un anuncio contra el acoso en los medios de transporte públicos, y entonces resulta que en el anuncio aparece un tío negro acosando a una mujer blanca, y entonces han dicho no, y lo han retirado, y dicen, o sea, hay que poner a un blanco acosando a una mujer negra. Claro, por supuestísimo. Eso es de primero de wokismo. Solo una cosa para terminar con lo del burka. Lo del burka además no es el traje tradicional de ningún país. De ningún país. Esto surge como obligatorio solo para el harén de un tal Habibullah, que es el sultán que está ahí desde 1901 a 1919, y solamente para su harén, para que no miraran a sus mujeres. Posteriormente esto se ha extendido, pero no está en el Corán, no está en el libro, en ninguna parte se habla del burka. Y esto, por decirlo así, es un invento muy nuevecito, casi como los de Sabino Arana en el País Vasco. Todo esto es inventado, que diría José Mota, y lo del burka es inventado, no tiene nada que ver con un tema religioso. Y la cara, vamos a ver, por otro lado, fijaos, es que es todo, es una implosión lo que te provoca en las neuronas esto. La gente de lo público, que están todo el día con lo público, y con que si somos seres sociales y con que tenemos que vivir en comunidad, tendrían que ser los que dijeran: absolutamente nadie puede ir tapado.
Sí. No puedes ir tapado en público. Así de claro, sencillamente. pero- estás en el espacio público. En carnavales. Y sabéis que en Brasil se multiplican los crímenes en carnavales, porque la gente dice bingo, Sí. estoy tapado. Pero no puedes ir con la cara tapada, se acabó, no puedes. En el espacio público no puedes ir con la cara tapada. Ojo, yo aquí sí que hago la distinción. Cara tapada y velo. Que hay mujeres que no quieren lucir el cabello, es que me parece perfecto. Yo ahí hago una distinción. No quieres lucir el cabello, me parece perfecto. Sí. Y hay mujeres que llevan pelucas y se rapan, judías ortodoxas. Pero Sí, depende, y ¿no? tápala. ¿Le parece perfecto que una niña de 15 años entre con el pelo tapado en la clase del colegio? Mire. Porque entonces tenemos que tolerar que el niño de al lado diga, oiga, pues ella puede entrar Voy con con el gorra. pañuelo porque Voy no con quiere gorra. lucir. Claro, Voy yo con voy gorra. con una gorra aquí de Make America Great Again, Sí, ¿no? sí. ¿Eso puedo o no puedo? Ajá. O sea, Pero no. ya no es el tema de que ocultes la cara, es el símbolo que eso significa. Por ejemplo, si un grupo de gente decidiera que a sus mujeres las llevan con collar y correa o con bozal, imagínate que se pusieran bozal. Esto sería un escándalo para la izquierda, diría, oiga, que este grupo de personas pues deciden que sus esposas tienen que ir con bozal y van con bozal por la calle, porque eso es absolutamente contra la dignidad de esas mujeres. No, la Entonces, izquierda estaría- solo diría eso en caso de que ese grupo Claro. fuera occidental. Si es antiooccidental, sí, entonces sí. sus costumbres hay que Entonces, respetarlas. claro, o sea, el único tema es que cualquier tema que vaya contra la dignidad y que haya una presión social para que tengas que ir de una manera, solo con que haya, imagínate, la mitad de las personas que no quisieran, pero la presión social te obliga a eso, es cuando tiene que estar absolutamente prohibido. Porque es un símbolo de dominación y de esclavitud de las mujeres. Fijaos, yo ahí sí que podría hacer distinción entre indumentaria que tenga que ver con la religión e indumentaria que tenga que ver con la política, con los deportes, etcétera. Y no es lo mismo un velo que una gorra. Efectivamente, no es lo mismo un velo. Y no es lo mismo llevar una kippah que llevar una gorra, no es lo mismo. Y lo que sí que... No, pero perdona. No, con el tema de la religión, es decir, si eres un monje budista, vas vestido de naranja. Pero es una decisión que tú has tomado de hacerte monje budista y ir vestido de naranja. Lo mismo, es decir, si tú eres, pues yo qué sé, pues un párroco y oye, pues te has puesto una sotana porque has tomado una decisión de hacer esa carrera y de dedicarte a ser párroco. El problema es cuando tú no has voluntariamente, simplemente porque vives en una comunidad, te están obligando a ir de una determinada manera. Exacto, Ese nos es el lo problema. señala una oyente Mercedes, dice, el problema del velo es que no solo sirve para ocultar a la mujer musulmana, es que nos señala como agredibles por impuras a las que no lo llevamos. Es que ese es el problema. Exactamente. Con lo cual, cuando Exactamente. empieza a haber un problema de que la presión social Sí. empuja hacia que la mujer se ponga el velo o se ponga el pañuelo en la cabeza, bueno, pues entonces lo siento, pero hay que tomar cartas en el asunto y decir, no puede ser. Porque a nadie le van a agredir por no querer llevar una kippah. A nadie le van a agredir por no querer llevar una gorra, pero resulta que a una musulmana la pueden agredir por no llevar la cabeza tapada Esa es la adecuadamente en diferencia. su barrio. Entonces, pues ante eso, ¿qué hay que hacer? Que no lo lleve tapado ninguna. Y que haya algún Estamos hablando, musulmán... pero que estamos hablando... No, distingamos entonces. Burka y niqab del velo. Burka y niqab del velo. El velo no está ocultándote. Tienes la cara. Tienes la cara, perfectamente. Sí. Y... Burka y niqab del pañuelo. Claro. Pero totalmente. Y además, Pero, ojo, o sea, cuidado burka con- y niqab, ninguna duda, hay que prohibirlos. Claro, Ya, pero ninguno. ya. Exacto. Bueno, es que más, es que además ha habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido casos de musulmanas emburcadas que demandaban al Estado porque no les dejan en la foto del carnet de conducir. Dicen, código, me voy a tirar por con el burka. Y intentan demandar porque dicen que se afecta a sus derechos civiles. Yo digo que con la cuestión de las indumentarias hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando le dejas al Estado legislar cómo puedes ir o cómo no puedes ir. Francia ha cometido ese terrible error y en algunos países, en Turquía, en Túnez, se cometió eso y se provocó la reacción contraria. Por cierto, y de nuevo también, es que con las indumentarias, de la misma manera que a las hiperprogres y a las feministas de las del sola y borracha quiero llegar a casa, son las que luego por otro lado imponen a las chicas, no, y tú puedes ir vestida y
con las tetas al aire y con tanga al colegio, que no pasa nada, que está súper bien. Tía, dejad en paz a la gente. Dejad en paz a la gente. Y el que quiera ir de campeona de la modestia, que vaya de campeona de la modestia. Y quien quiera ser Marilón, la novia del batallón, que sea Sí. Marilón, la novia del batallón. Pues puestos a prohibir, habría que prohibir algunas Pamelas en Ascot, porque hay que ver cómo son, ¿eh? Las No, pero- indias- y luego, evidentemente, o sea, ahí el problema es que la sociedad se ha dejado de regir el sentido común y que tenemos otro problemón, que antes éramos homogéneos en términos de valores, que era lo que te permitía que ibas por la calle y te decía tu vecino, ¿dónde vas con eso? Anda, vete a casa, y tú decías, madre mía, que a lo mejor voy haciendo el ridículo. Perfecto. ¿Qué problema hay? Que ahora se quiere codificar absolutamente todo y se llegan a aberraciones, por ejemplo, en Francia. Como no quieren señalar el elefante en la habitación, que es el Islam, de repente dicen, prohibida toda manifestación en los símbolos religiosos. ¿Que le puedo llevar un crucifijo? No, es que estamos en el espacio laico y a mí qué me importa dónde esté. Y los judíos que dicen, oye, tienen cojones, es que aquí me exterminan en cuanto les dejo. O me encierran y me metéis en el mismo saco que los que me quieren exterminar o encerrar. No. Y hay judíos que cuando llegan a Israel, ¿sabes por qué se sienten por primera vez en casa? Un judío ortodoxo que lleva tzitzit, es decir, el manto ritual, que llevan las borras por fuera y tal. Dices, coño, fuera de aquí, como si tuviera que dar explicaciones. ¿Estoy agrediendo a alguien con mi indumentaria? No. ¿Estoy provocando algún tipo de perturbación? No. Es verdad que hay gente, y esto, claro, en España no hay comunidades judías relevantes. Tú vas a Buenos Aires y hay zonas o hay barrios judíos que antes eran de judíos hiperlaicos y ahora se han convertido en zonas donde hay muchísimos judíos religiosos. Entonces, son zonas donde se ve mucha más gente ya vistiendo de negro y tal. ¿Qué pasa? ¿Que le pasa a prohibir ir de negro porque ahora son más? Evidentemente no. No. Evidentemente no. Lo que tienes que hacer es trazar muy bien la línea, habilitar todos los servicios que nos están diciendo todos los días que tenemos. Si tu marido te dice, hola, ¿dónde está la cena? Denúnciale y métele preso. Esas que están todo el día con eso, que se pongan las pilas con los que de verdad están amargando la vida a las mujeres. Pero eso no equivale a decir, y ahora prohíbo. No, hay que ser muy cuidadosos con eso, porque cuando la peña se mete hasta en la indumentaria, tenemos un problemón. Por eso yo no considero ni siquiera indumentaria el burka y el niqab. No es una indumentaria. Es otra cosa, absolutamente. Y de nuevo también. Por ejemplo, está habiendo un debate fuerte, polémica. En Francia, con lo bravos que son para unas cosas, y ahora están asumiendo con normalidad que las chicas llevan ropas anchas en la calle, en el metro, y se las quitan en la discoteca. Y lo llevan en el metro para que no les digan cosas los de siempre. Mira, macho, pues ahí es donde tú tienes que estar. Tus 1000 mecanismos de control, aplícalos a... No, es que- Oiga, que en el metro le está diciendo pero Mohamed no que lo van, esté vestido de pero no bolsa. lo van a aplicar. Vale, Porque pero- realmente les importan un bledo las mujeres y les importa un Claro. bledo todo. Y lo que quieren es que Mohamed avance porque le Exacto. consideran un aliado coyuntural para poder Sumisión. ellos Estoy de mantener acuerdo. O sea, el poder en Occidente. El tema es que lo importante es la libertad. La libertad. Y si realmente hubiera libertad, cada uno que vaya como quiera. El problema es que cuando estamos hablando del burka y tal, eso va contra la libertad. Totalmente. Porque dentro de la libertad, que cada uno haga lo que sea. Incluso se puede ir a los toros con minifalda, como decía la canción esa de Manolo Escobar, que bueno, es la primera que empezó a decir no me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Pero bueno, que se pongan la minifalda o que se ponga lo que sea, porque nadie obliga al otro a llevar la minifalda o dejarla de llevar. Entonces, la libertad, perfecto. Ahora, el problema es que cuando estamos hablando del islamismo, lo que hace es coartar la libertad. Y si una niña pequeña va al colegio sin hijab y las otras van con eso, cuando vuelven luego a casa y a su barrio, la que no lo ha llevado es señalada. Pero Ese es el caemos problema. en el error de intentar discutir todo esto racionalmente. Estamos en algo que no se regula por criterios racionales. Estamos en una lucha de poder en Occidente, Totalmente. donde tenemos una izquierda progre ayudada por una derecha progre que están aliados con el islamismo para tratar de destruir Occidente y de tener ellos el poder. Ese es el punto. Y todo lo demás son cosas derivadas de eso. Entonces intentamos contestar racionalmente cuando ellos no razonan racionalmente. Ni un milímetro hay que darles, como diría Milei, porque lo que ha hecho el Occidente ha sido combatir el comunismo
vencer al comunismo y vencer al islamismo. Eso es lo que hemos hecho durante siglos. Y ahora, por primera vez, comunismo y islamismo se han unido para vencernos de una manera soft. Y lo están haciendo, y lo están logrando. Entonces, ni un milímetro a esta coalición de comunistas islamistas que pretenden hacerse con Europa. Y es lo que nos ha alertado J.D. Vance y lo que nos ha alertado también Marco Rubio recientemente en la última conferencia que tuvieron en Múnich. Mira, además, fijaos, esto es que es de no creer, ¿no? El otro día estaba yo en el programa de Alfonso Rojo y me preguntaba, oye, ¿qué es lo woke? Digo, lo woke es, vamos a matarnos y vamos a estar todo el día despreciándonos. Y eso te permite que la incoherencia tenga una coherencia, que la coherencia es yo voy contra Occidente. Eso es lo que de verdad siempre lo es. Eso es lo que vertebra ese movimiento. Fijaos, no sé si os acordáis, es que se llegó a hablar de prohibir la Semana Santa y cualquier manifestación religiosa que ocupe espacio público. Decía del mundo Podemarra. Me acuerdo que está en Sevilla. Y decías, ¿cómo? Son exactamente los mismos felicitan el Ramadán y que dicen, y mañana todo el mundo nos ponemos a rezar en la calle. Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué pasa aquí? Yo pediría reciprocidad cultural. Si mañana Marruecos prohíbe también todos ese tipo de expresiones en la calle y en espacios públicos, pues tal. Pero si no hay reciprocidad, ningún país islámico te hace reciprocidad. Es más alucinante aún. En Occidente, las fuerzas de mucho progreso permiten cosas que prohíben reinos como el de Marruecos. Sí. Vete a Marruecos a celebrar la fiesta del Cordero. Vete, a ver. Está prohibida. Mira, a ver, claro. Vete a llevar un burka a Marruecos. Está prohibido. Claro, porque exacto, porque saben de qué va esta película. Saben de qué va esta película. Entonces, a veces se ponen a ser más papistas que el Papa con ese tipo de razón. Pero bueno, quiere decir, ver en Esquerra Republicana de Cataluña por volver a que me quedo sin comer. Don Gabriel, un saludo. Un saludo. Qué tipejo, es que no puedo. Y mira, fíjate, hay mucha gente que me dice, no, si es buen tío. Yo le conozco. Es majete. Pues peor. Sí, peor. Los majetes son los peores. Peor. Como te da cosa luego meterte con ellos, es un pájaro repulsivo, es poco decir. Las fechorías que perpetran en el Parlamento son para vomitar. Sí. Entonces, ¿quién te iba a decir? Es de la bohemia, es bohemia, porque él es un pícaro y un actor. Mira, me da igual. Pero cuando eres un pícaro y tu picardía es voy a hacer caja a costa de provocar una guerra civil, que eso es un golpe de estado. A ver si de una vez entendemos lo que de verdad pudo pasar en 2017. Entonces, que en Esquerra Republicana de Cataluña de repente veas portavoces o diputadas con el velo, dices, es que no sé cómo decir, el choque, la colisión de hadrones neuronal que te podría generar eso en la izquierda. Es que venían a iluminar a la sociedad y a arrojar al basurero de la historia la tiniebla religiosa. Y ahora toma. Y además, si os fijáis, abrazan todo de nuevo, lo que identifican con a ver qué jode a Occidente. Entonces les da igual cualquier creencia, por estrafalaria que sea, la abrazan con tal de que no sea ni cristiana ni judía. Es clarísimo. Bueno, así es, claro. Y por eso no podemos caer en el infantilismo de responder con razonamientos. No, bueno, pues entonces, para que las niñas no puedan prohibimos el pañuelo en el colegio y al mismo tiempo la kipá y al mismo tiempo los crucifijos. No, el debate es, ¿prohibimos el pañuelo musulmán o no? Y el debate hay que plantearlo en sus justos términos. ¿Está siendo utilizado en estos momentos como arma de destrucción contra Occidente? Sí, pues a tomar por saco, hay que prohibirlo. Totalmente de acuerdo. No por cuestiones de que haya que prohibir todo lo religioso. No. Hay que prohibir eso porque la amenaza es ahí. Porque el Islam no es religioso, es un movimiento totalitario, de nuevo, porque tratan de imponer la Sharia. Los budistas no te tratan de imponer nada, ni nadie te trata de imponer nada. Pueden venir con lo que les dé la gana, pero en tanto el Islam es una amenaza porque va más allá de una religión, sino va a imponer un modo de vida y unas leyes fuera de las leyes que democráticamente nos hemos otorgado, prohibido.
absolutamente. No lo consideremos religión. Y es mucho más sencillo si no se considera religión. Es como un símbolo nazi. Cualquier cosa que estén utilizando los islamistas se considera como un símbolo nazi y está prohibido, no por ser religioso, sino por ser totalitario. Sí, pero no, ya digo yo que ahí yo ponía mucho más yo ponía líneas rojas que tenían que ver con seguridad, y luego lo que sí que haría sería ese despliegue de medios sociales y de todo tipo que se pueden hacer Hay países que ni conciben la prohibición de este tipo de cuestiones y no se les puede decir que son precisamente maricomplejines en términos de batalla cultural. Israel. Vete a Israel y diles que vas a prohibir el velo. Allí. Y díselo. Estados Unidos. ¿Se permite un burka en Israel? En Israel hay zonas en las que puede ir con burka, en las zonas palestinas, en las zonas en Israel. En la zona oriental. Yo no sé si yo dudo mucho de que prohíban, pero lo tengo que consultar, de que hay una prohibición expresa del burka. A ver, para empezar, no me creo que en un sitio donde los asesinatos de carácter suicida están a la orden del día permitan a la gente ir con burka por la calle. En Israel en Israel, en Jerusalén puedes ver a gente emburcada. Pero en la zona musulmana. Es Israel y hay guardias de frontera. O sea, pero en Israel tienen claro una cosa: te pego un tiro. O sea, si tienes algún tipo de problemas, te pego un tiro. Igual que vas a un centro comercial y hay un señor que o sea, no es el de Prosegur, que te pega un tiro. Entonces te lo piensas. Oye, vas a hacer algo que no vas... Pues ¿sabe usted lo que me voy a pensar? Irnos a publicidad. Hace bien. Claro. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo El Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
mañana, 8:01 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Javier García Isaac, director de Informa Radio. ¿Qué tal está usted, don Javier? Pues un placer estar aquí en tu casa, Luis. Un placer. Un placer para nosotros tenerte. Bueno, a don Javier, además de por su labor periodística, le conoce nuestra audiencia por su libro, que creo que se vendió muy bien, ¿no? Historia criminal del PSOE. Fíjate, esto es la continuación de la historia criminal del PSOE, el del que vamos a hablar hoy, y efectivamente en la historia criminal del PSOE, y además se llama así porque el PSOE solo no tiene una historia que es criminal y corrupta. ¿Y el PSOE? Solo tiene una historia que es criminal y corrupta, no hay otra. Sí, se fundó, empezaron a cometer delitos y continúan, no han parado nunca, los tíos son insaciables. Fíjate, Luis, que se funda en 1879 y la primera aparición que hacen en el Parlamento Español, un 7 de julio de 1910, es para que su fundador, en sede parlamentaria, amenazara de muerte a Antonio Maura. 2 semanas después, Antonio Maura, líder del Partido Conservador, sufría un atentado, con lo cual las amenazas... Mera casualidad, hombre. No, ya sabes que las amenazas del conspiranoico. Hay que tomarlas muy en serio, sí, todo es conspiranoica. De hecho, a Pablo Iglesias le ofrecieron que retirara esa amenaza y no quiso, y la mantuvo. Caramba, como Melenchón, que sigue manteniendo al diputado este en Francia, cuyos 2 asistentes parlamentarios han matado a un chico a golpes, sí, ¿no? A Quinn. ¿Sí? A Quentin, sí. Sí. Bueno, el libro de historia criminal del Partido Socialista pues fue un éxito editorial en su momento. ¿Y en qué fecha acababa la historia criminal del Partido Socialista? Acababa en tiempos de Felipe González. De hecho, en ese libro, la historia criminal del Partido Socialista, cuenta todos los casos de Felipe, de corrupción, del felipismo, los 14 años de corrupción felipista. Del PSOE bueno, del ¿no? PSOE bueno, al que dice algunos Feijóo, sí. buscan un PSOE bueno. Y ahora, pues ha sacado usted la continuación de El PSOE contra España, que es la segunda parte de Historia criminal del Partido Socialista, donde ya analiza usted desde la época de Felipe González hasta la fecha, ¿no? Fíjate, en este libro se analiza también los estertores del felipismo, retomamos la historia del felipismo, retomamos cómo se destrozan entre ellos para ver quién se queda con la secretaría. Hablamos de Joaquín Almunia, que se nos ha olvidado que Joaquín Almunia era el hombre de Felipe, el elegido para continuarle. Hablamos de las primarias, donde fue apartado Josep Borrell por un caso menor de corrupción. Hay quien dice que era por su tendencia sexual. Digo porque el PSOE es un partido muy machista, lo ha sido siempre. Y hablo de aunque posture en lo contrario. Posture en lo contrario, pero todos sabemos, bueno, lo estamos viendo en estos días. Hablamos también de las primarias amañadas, hablamos de los distintos comités ejecutivos, cómo se destrozan cuando estaban en la oposición y cómo van trabajando para volver al poder. La elección de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general, lo eligen por conveniencia. Ha dicho usted primarias amañadas, pero todavía no habíamos llegado a Sánchez. Es que ya amañaban las primarias antes. Fíjate si las amañaron, que el primero en ganar unas primarias en el PSOE fue Borrell, y al final no le permitieron que accediera a la secretaría del partido y se lo acabaron repartiendo, se lo dieron a Joaquín Almunia, que era el elegido. Ah, caramba, o sea, sí, esto viene de antiguo. Convocan primarias, las pierden y entonces dices, pues tú no. Pues fuera que no vales. Campaña en el país sobre... Eso fue, no, por eso digo que no hay nada que haga ahora Pedro Sánchez que antes no lo hubiese hecho el PSOE. El PSOE bueno, quiero decir, ¿no? Luego también hablamos de Rubalcaba, ese hombre de Estado al que llamaba Carlos Herrera hombre de Estado. Bueno, pues Rubalcaba hay que reconocer que bajo la dirección suya en el Ministerio del Interior, desde tiempos de Carrero Blanco, esto es una opinión muy particular, ha estado siempre podrido las cloacas del Estado, el CNI, podemos hablar de muchas cosas, pero como Rubalcaba es el autor intelectual del chivatazo del Faisán. Cuento en el libro los mandos que son condenados por ese chivatazo y cómo siempre hay que salvarle la cara a Mr. X, que era Felipe González, y luego a Rubalcaba, ¿no? El químico Rubalcaba. Rubalcaba, ese hombre de Estado y tal. Es con Rubalcaba
de secretario general cuando el PSOE aprueba la Declaración de Granada en el año 2016, Declaración de Granada que dice que hay que pasar a un modelo confederal. Es decir, que aquí hablamos como si Zapatero y Sánchez hubieran sido unos tíos que cogen un PSOE digno y honesto y muy español y lo hubieran transformado en otra cosa. No, Sánchez y Zapatero son la culminación de lo que es el PSOE desde siempre. Bueno, te recuerdo, Luis, cómo es un insigne socialista el que hace un estatuto nuevo. No fue el separatismo catalán, es un socialista. Maragall, y es cuando Zapatero dice aceptaré todo lo que venga de Cataluña. Quiero decir que el PSC, que era el que aglutinaba el voto españolista, por decirlo de alguna manera, esa escena en el Parlamento catalán donde es Artur Mas, es decir, los separatistas de CiU, quien amenaza a Maragall: o retira usted lo que ha dicho de que nosotros nos llevamos el 3%, o se acaba la legislatura y no hay estatuto. Es decir, quien quería sacar el estatuto era el PSOE, no era CiU. Es que ese estatuto era de Maragall, es decir, era del PSOE, no era de Convergencia, ni del Partido de los Matacuras, de Esquerra Republicana, ni nada de esto. No, venía directamente del PSC, que es una franquicia del PSOE en Cataluña, ¿no? Bueno, viceversa. Yo creo que el PSOE es una franquicia del PSC. Eso es verdad, porque es verdad que el PSC sí decide o tiene voz y voto en los congresos, en cambio el PSOE no tiene ni voz ni voto en los congresos del PSC. Ese es el federalismo asimétrico. Así es, sí señor. Bueno, ¿en serio no hay ningún pequeño periodo de la historia del Partido Socialista donde no se hayan dedicado al crimen al por mayor? Bueno, solo hay un periodo. Bueno, yo siempre digo que no hay socialista bueno. El socialista bueno es el que ha dejado de serlo, el que ha muerto, el que ha fallecido. Y esto, siendo, y yo no soy quien para decir quién debe ir al cielo ni quién no, pues no me atrevo a tanto, pero es verdad que una persona, una vez que ha fallecido, bueno, y eso que en España enterramos muy bien, excepto a Franco. Al resto solemos, con perdón la expresión, pues muy mal tipo o un muy cabrón que haya sido un tipo en vida, tendemos a alabarle después de su fallecimiento, por ejemplo a Rubalcaba. Pero hay un periodo que lo comento en la historia criminal del Partido Socialista, que es cuando el PSOE se aviene a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. Ojo, pero no lo hace por el bienestar de los trabajadores, ni por el bienestar de la clase obrera, ni mucho menos. Lo hace para acabar con su rival, que era la CNT, el anarquismo, el matonismo. Es decir, que incluso el único gesto digno que tienen, que es colaborar con Primo de Rivera, además no lo hicieron mal, estaba Largo Caballero, lo que vendría a ser ahora un secretario de Estado, lo hicieron por conveniencia y por acabar con un rival político, no por el bien de España, ¿no? El resto de la historia del Partido Socialista ha sido nefasta, pero ha sido nefasta incluso en el exilio. En el exilio se mataban por a ver quién se quedaba con lo robado, lo que ellos habían robado, que se llevaron en el yate Elvita, entre dos pájaros. Indalecio Prieto y Negrín, que curiosamente ambos habían sido ministros de Hacienda, y ambos dos ladrones reconocidos, incluso, por cierto, Indalecio Prieto le consideró el autor intelectual del asesinato de otro ministro de Hacienda, que fue Calvo Sotelo. Digo que es todo, y luego Indalecio Prieto mandó mucho en México, puso y quitó presidentes, tuvo una grandísima fortuna, y ese es el hecho de que México, porque la influencia de Indalecio Prieto, la larga sombra de Indalecio Prieto, hizo que México fuera el último país hispanoamericano en reconocer a España a la muerte del general Franco. Don Marcos de Quinto, creo que usted algo tiene que ver con algún documental sobre la historia criminal del PSOE. Pues sí, efectivamente. Hicimos un documental dirigido por Carlos Saura, que se titula Lo que nos ocultaron, y el tronco de ese documental pues es una charla entre Javier García Isaac, que tenemos aquí presente, y Juan Carlos Girauta. Aparecen luego pues muchos historiadores dando su testimonio, y es un documental impresionante. Y de hecho el próximo 5 de marzo lo vamos a presentar, porque tuvimos que suspenderlo en la Pompeu y Fabra de la Universidad de Barcelona, y tuvimos que cancelar la proyección, que estaba para la semana pasada, porque se suspendieron hasta los aviones por el tema del fuerte vendaval, y entonces pues ahora se ha vuelto a colocar el 5 de marzo.
en esa universidad. Cuando íbamos a hacerlo anteriormente, pues bueno, quedó muy defraudado no solo la gente que quería asistir, sino también la gente que ya habían anunciado que iban a ir para boicotearlo, los antifas y todos estos. Pues bueno, pues el 5 de marzo ahí nos vemos todos. Estaremos ahí. A eso de las 6:30 o 7. Creo que sí. 5 de marzo Por la tarde, a las 6. Por la tarde en la Pompeu Fabra. Sí, la Pompeu Fabra. Bueno, Bueno, y la Pompeu Fabra les ha dado permiso y todo. Lo ha convocado Sacabat, que Sacabat. son los que han sacado los permisos, y bueno, pues todos nos dicen que está en orden. Bueno, y el 18 de abril, Dios mediante, iremos a Albacete también a presentar. A presentarlo 18 de abril en Albacete. en Albacete. Bueno, 5 de marzo en la Pompeu Fabra, en Barcelona, 18 de abril en Albacete. Que es sábado, si no me equivoco, y a través de la asociación ASPA. Bueno, ¿cuánto tiempo le ha llevado escribir esta segunda parte de la historia criminal del PSOE? Bueno, para que te hagas una idea, ya estoy con la tercera en la cabeza. Dios santo, que pero sí, cuando juntos... pero ¿en qué año acaba esto? Bueno, esto acaba, lo que pasa es que la historia del corrupto del PSOE, que es la única que tiene, es interminable. Sí, pero es que en estos meses te da para 3 volúmenes, Bueno, ¿no? de hecho, el libro tiene una peculiaridad que tiene como postdata, porque el libro estaba pensado para finalizar en el mes de julio y lo hemos ido alargando después de los incendios, después del caso Super Santos Cerdán, que yo en el libro, en un capítulo del libro, intuyo que va a acabar en prisión. Y justo cuando va a acabar el libro, entra en prisión, con lo cual acaba el libro... Entrando simultáneamente Cerdán en prisión y el libro en imprenta. Eso es. Eso fue así, y con lo cual este libro pues acaba en octubre, pero es que de octubre hasta la fecha... Da para otros 2 volúmenes, claro. Eso es, entonces ya estoy trabajando en... Esto te da más secuelas que la Guerra de las Galaxias. Vamos, va a ser tremendo. Solo acabará cuando el PSOE acabe siendo ilegalizado. Que será la primera decisión positiva para España que tomen. Ilegalizado, eso no sería responsabilidad del PSOE. Pero si el PSOE aceptara autodisolverse, sería la primera decisión positiva para España. Fíjate, yo me comento también en este libro, a tenor de lo sucedido en el anterior y en este, que el PSOE es incompatible con el progreso de España. Cuando el PSOE ha estado legalizado, de 1879, excepto los 40 años que estuvieron matándose en el exilio, España no ha progresado, es incompatible. El mayor enemigo que tiene España para su progreso es el PSOE. Sin ninguna duda, yo eso alguna vez lo he preguntado en antena, digo, por favor, hagan memoria, ¿recuerdan alguna vez que el PSOE haya hecho algo positivo para la economía española? Al contrario, ¿ha perdido alguna oportunidad el PSOE de trabajar para que seamos más pobres? Cuando se plantea llevar el agua que tiramos al mar en el norte, llevarla al sur para alimentar los invernaderos, no, el PSOE, nada, se tire el agua al mar. Cuando resulta que en Canarias prospecciones petrolíferas, no, porque van a destruir el turismo, y ahora Marruecos sacando petróleo y nosotros sin sacarlo. Y después de eso, que había que proteger el turismo, pues después de eso, avalancha de pateras, ya se han cargado también el turismo. ¿Tenemos recursos en el subsuelo? Prohibido utilizarlos. Oiga, es una cosa espectacular. Y muchas veces en connivencia con el Partido Popular, porque recuerdo, tú lo comentabas, cómo en el Parlamento Canario se votó por unanimidad prohibido investigar si las costas canarias tienen petróleo. Es como decir, voy a prohibir en mi casa buscar, porque puede ser que en un altillo haya 1 millón de euros. No lo vamos a buscar. No lo van a buscar porque ya se encarga de buscarlo Marruecos, porque eso es una parte de las cesiones, de todo lo que se está ahora descubriendo, de Objective está sacando todo y esto. Ángel Víctor Torres, que tenía ya aprobada una licencia para refinar petróleo venezolano en las costas canarias. No para sacarlo, pero sí para sacarlo. Sacarlo es para Marruecos. Venezuela, ¿no? Ángel Víctor Torres, ¿se refiere usted al mayordomo de Coldo? Al masón, sí. Hay 2 personajes bastante peligrosos. Bueno, el gobierno de España son todos nefastos, pero uno es Ángel Víctor Torres y otro es Félix Bolaños, que fue el autor intelectual también de la profanación de Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Y luego fue premiado a ministro de Justicia. Son 2 personajes siniestros, me atrevería a decir, ¿no? Luego hay mucho mamporero, pero estos 2 personajes, de ellos hablo mucho en el libro, ¿no? Pero Bolaños es el que, además, el de las mociones de censura en Murcia y en Madrid, fallidas ambas, excepto lo que fue la alcaldía de Murcia, pero la comunidad de Murcia se le bloqueó toda la operación y la de Madrid también. Luego realmente es un fontanero bastante chapuzas.
El título está muy bien tirado. El primero, la historia criminal del PSOE, pero el PSOE contra España. Es que, ¿cuántas veces se nos han reído, no? Ay, que viene otra vez los de la anti-España y tal. Me cago. Están pactando, están sostenidos en el gobierno por tipos que tienen la voluntad manifiesta y proclamada y ejecutada de dinamitar España. Son ellos. Y luego, en términos internacionales, las coaliciones o con lo que se alinea el PSOE es con los que más tienen en la mira a España. Javier, encima esto también es una constante histórica, pero parece haberse acelerado, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, vamos a ver, España está sobrado de patriotas. Lo que pasa es que son patriotas en favor de intereses extranjeros. Si me permites una cosa, es decir, nunca antes hay un tema tan evidente de que tenemos un gobierno chantajeado por un país extranjero, chantajeado el presidente, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, y estando extorsionados por un país extranjero y han conseguido la cesión del Sáhara, la apertura de fronteras a inmigrantes marroquíes, la manutención de menas, la regularización de ilegales que en algún día podrían adquirir la nacionalidad y, aunque fueran españoles, van a estar más siervos del rey de Marruecos y tal. Sí. La desarticulación del grupo antidroga o Consur, la permisividad ante la presencia de las narcolanchas que se refugian y que hacen lo que quieren por nuestras costas, la desconexión del Frontex, las cesiones de explotaciones de recursos en aguas de Canarias, la coorganización del Mundial de Fútbol que se dio a España y va a tener la final o allí, la financiación de la red ferroviaria marroquí, la entrega de material policial y militar y la cooperación y la islamización del sur de España, con los colegios y con los menús y con todo este tipo de cosas. Luego dices, esto de aquí no tiene ninguna otra explicación, excepto que tenemos el gobierno, en vez de dedicarse a defender los intereses de España, está haciendo lo que dice el título de tu libro, es el PSOE contra España, porque están siendo extorsionados. Si está siendo extorsionado, elecciones y vete. Extorsionados, y además yo creo que es todavía peor, porque hay una parte de extorsión y otra parte que lo hacen gustoso. El PSOE siempre ha sido un partido muy servil en contra de lo que podía parecer a Marruecos. El problema es que no solo lo ha sido el PSOE, eso también hay que decirlo, porque ha habido políticos del PP muy vinculados. Pero se te olvida decir que a Luis Planas es otro al que intentaron hackear su teléfono. ¿Y por qué era importante Luis Planas? Porque Luis Planas es el ministro de Agricultura. Y también algunas decisiones que se toman en contra del campo y de la pesca española y a favor de Marruecos, igual también tiene mucho que ver Luis Planas. Luis Planas, que fue embajador en Marruecos. En Marruecos, y es posiblemente la persona más formada en estos momentos de todo el gobierno. Una persona que habla 4 idiomas, de escuela diplomática y tal, pero es posiblemente, yo muchas veces me pregunto y le digo, ¿pero qué haces en ese gobierno? Es algo realmente inexplicable. Pero es verdad que a él su teléfono también se lo intentaron hackear, así pero por eso yo creo que Marlaska no dimite, no porque no quiera dimitir, sino porque Marruecos no le deja, porque a Marruecos le interesa tener en España un ministro del Interior que puede estar agarrado a Marruecos por sus partes. Le interesa que siga el PSOE aquí, es un principal valedor y aliado. Y sobre todo aquellas personas que son las que tiene agarradas, porque si no tampoco se explica, que no te lo he comentado antes dentro de todo este hilo, lo de González Laya. Que Marruecos diga, no quiero esta ministra de Asuntos Exteriores fuera, y puede decidir eso un país extranjero, decidir sobre qué ministro de Exteriores tiene que tener un gobierno. Todo lo que has comentado lo recojo en el libro. ¿Sabes dónde está González Laya ahora? Está en Red Eléctrica, en Redilla, con Beatriz Corredor. ¡Hombre! Es decir, que estas cosas están colocadas en Red Eléctrica. González Laya, la destitución no solo vino, esa fue la gota. González Laya, la noche del 20 de febrero del 2020, ella es la que iba a ir a Barajas a recibir a Delcy Rodríguez. Y a ella la llaman y le dicen que no puede ir. Y ella se está nerviosa, yo soy la ministra de Exteriores, y ella no va, en su lugar va Ábalos. Y Ábalos no fue en calidad de ministro, fue en calidad de mano derecha de Sánchez, del presidente. Es que se nos olvida estos pequeños detalles. No fue tanto como ministro, sino como miembro del partido. Lo pongo en el libro. En el libro hablo de la consultora Acento, de Pepino Blanco. Pepino Blanco era secretario de organización, ¿os suena?,
de Zapatero, pero además fue también ministro de Fomento. ¿Por qué? Siempre hay personas de confianza en ese ministerio, porque es el ministerio que más mordidas pueden ocultar y el que mejor y mayor presupuesto maneja. Sí. Por eso es fundamental que haya una persona muy del partido dentro de ese ministerio. Lo de Acento, eso es histórico. Lo de Acento a mí me hace mucha gracia porque muchas de las corruptelas del Partido Socialista, oye, pues se han viabilizado, pues bueno, a través de Acento y tal. Y es como que la gente que se ha hecho muy rica, pero de una manera, digamos, comparado con la actualidad, de manera discreta, es decir, los Pepe Bonos, los Pepiños, un capítulo a Pepe Bono, y a su fortuna. Pero resulta que de repente sale unos chungos, que son los de Servinavar, que tratan de sustituir a Acento, que es cuando Leire, a través de Servinavar, tratan de tener contacto directo con las empresas del IBEX, cosa que hasta entonces se llevaba con esta otra empresa. Y entonces resulta que te vienen todos estos mangantes como elefante en cacharrería y han destrozado el negocio de los que ya lo tenían en Acento y que de una manera más discreta estaban haciendo lo mismo, porque llegan estos patanes y con Servinavar pretenden saltarse a Acento y hacer lo mismo que están haciendo, llevándose el 100% de comisión. Pues Acento lo acaban de vender por una millonada, a un grupo francés. Lo acaban de vender, pero sigue el lobby dentro, ¿eh? No, lo que pasa es que hemos dado el pase, ¿no? Sí, pero el pase porque ya... No, es que estas ventas se producen de la siguiente manera. Yo vendo, pero tengo que mantenerme durante 3 años. Hay distintos pagos y durante esos años tengo unos objetivos de EBITDA que tengo que dar para que me paguen la cantidad final. Bueno, entonces, y se nos olvida, ¿no? El gran emperador, el líder ideológico de todo esto es José Luis Rodríguez Zapatero, al que le dedico muchas páginas de este libro, cómo sobrevuela todo. También cuento en el libro, y lo contaba en el otro también, pero este detalle no es menor, que es la unión de Pepe Bono. Pepe Bono era el pasante de Tierno Galván, el viejo profesor. ¿Os acordáis? Bueno, había una terna en el Partido Socialista Popular, el PSP, con Raúl Morodo, que fue embajador. Hablo mucho de Raúl Morodo. Popular. ¿Conocéis algún ser vivo que haya votado al Partido Socialista Popular? Bueno, tuvo 5 escaños, ¿eh? Yo conozco a los mismos que los que han votado a Unión Democrática de Cataluña, sí. Bueno, una vez quedaron para pegarse los dos partidos y fue cada uno en un taxi pequeñito. Bueno, cuento también en la primera parte del libro cómo el PSOE de Felipe González, ayudado por los servicios del posfranquismo, se inscribe en el registro un día antes que el Partido Socialista Obrero Español, que tuvo que cambiar las siglas y llamarse Histórico. El de Llopis. El de Llopis. Por cierto, ¿sabéis lo que pasó? ¿Dónde murió Llopis? Cuando gana Felipe González se va al exilio a Francia. Cuando gana, porque estaba muy encabronado porque le habían robado las siglas. Claro. Así, el Ministerio del Interior le había abierto a Felipe González un día antes el registro para que cuando fuera Llopis, es decir, empezaron robando. ¿Quién se cree Llopis? Que puede derrotar al candidato de la CIA y de los servicios secretos alemanes y españoles. Eso se pensaba, ¿no? Y españoles. Y Sánchez ha unificado ese PSOE del franquismo y el PSOE de Felipe González, que era el PSOE de Llopis, ¿no? Esto es complicado, sino era un PSOE mucho más ideologizado que el otro. Y Sánchez unifica ambos PSOEs, y ambas viejas guardias. Y el que presenta a Pablo Iglesias a Zapatero es José Bono, porque José Bono junto con Tierno Galván eran los abogados del papá de Pablo Iglesias. En su piso del Retiro. En su piso del Retiro. Bueno. Y luego en una finca en La Mancha tuvieron un cónclave y Zapatero quedó obnubilado con Pablo Iglesias. Por cierto, tienen muchas similitudes Zapatero y Pablo Iglesias. Ambos eran diputados de a pie, muy discretos, y son elegidos casi para que los que mandaban el PSOE no se mataran entre ellos. Entonces los eligen casi como conveniencia, pensándose que podían, como Feijóo, a los que podían manejar, sí, más o menos, para que no se maten. Lo alucinante también del PSOE, por otro lado, es la manera que tiene formidable de vender relato y de presentar una historia que no es eso. Bueno, que hemos comentado, por ejemplo, los oyes y parecen los héroes de la República, y fueron los que dinamitaron la República. Vamos, la República. Además, al principio no tenían el apoyo popular, lo tenía su sindicato, en todo caso, su sindicato, y luego en la guerra se deshizo porque eran la banda que eran frente a los comunistas que sabían de qué iban las guerras civiles. Y luego, a la vuelta, es
otro partido no existe, No existe. en los 40 años de franquismo, ni de coña, y les oyes ahora y la gente dice, claro, es verdad, estos fueron los antifranquistas los que mataron a Franco. Creo que el papá de José Bono no era muy antifranquista, Sí, ¿no? Era el alcalde falangista de su pueblo, ¿no? Pero el Partido Socialista, el que viene después, cuando la democracia, es un invento de los servicios secretos de Franco. Es el único partido, pues, probablemente franquista, creado por el franquismo, por los servicios secretos alemanes, norteamericanos y españoles. Porque de lo que se trata es de contraponer una izquierda manejable contra la hegemonía que tenía en esos momentos el Partido Comunista de España, con Armando López Salinas, con Pilar Bravo, con toda la gente. Entonces, ellos sabían que era en España. Y entonces, lógicamente, había que desarmarlo. Y entonces se crea rápidamente, se hace la operación de Suresnes para crear ese partido. Luego, de hecho, es decir, ni Vox es franquista ni nada. El origen que tiene este Partido Socialista está creado todavía en vida de Franco, y creo que en el 74 hubo una asociación que se hizo en Barcelona, donde ya estaban operando. Y hay un tema muy curioso de Antonio García Trevijano. Antonio García Trevijano, hay declaraciones que creo que se pueden ver en Internet, donde él está diciendo, cuando está la Plata-Junta, la Junta Democrática y la Plataforma Democrática que se unen, la Plata-Junta dice, cada vez que tenemos reuniones de la Plata-Junta y había una redada de la policía, de la Brigada Político-Social, entonces nos cogían a todos, pero los socialistas inmediatamente salían fuera. Esos no entraban casi ni en la DGS. Según entraban en la puerta, salían. Y hay otro tema, información de que el Partido Socialista tenía, no un infiltrado, sino tenía un contacto oficial de entonces el CSIC, creo que era, o como se llamaba el CNI, el CNI actual, y entonces tenía un enlace directo. Entonces es un partido totalmente tutelado por el franquismo para contraponerlo contra el Partido Comunista. Y de ahí lo que antes ha comentado Javier García Isaac, que el día anterior de la legalización él se le permite ir a la ventanilla un día antes, precisamente para coger las Pero siglas. fíjate, en 1973 se le dan al PSP de Cristóbal Galván 400.000 pesetas. Franco estaba ya muy mayor, veían pronto su final, y hay movimientos internos. Se avecinaba el hecho biológico. Eso es. Y luego tuvimos el episodio en el año 74, luego en el 75 su fallecimiento, pero ya en el 73 se dieron, esto está documentado, 400.000 pesetas al PSP, por si acaso, porque veían, había que recolocarse y se estaban inventando una oposición. Torcuato Fernández Miranda, que en esto era muy listo, posiblemente el más inteligente de todos aquellos, por eso fue apartado, y la deriva autonomista viene a raíz de su apartamiento, si no me equivoco, en Londres en Inglaterra, en el Reino Unido, en 1980. Pero lo que quiero decir que se va trabajando, y el error que se comete es que habría que inventar una oposición. Y la oposición cogen a las siglas, como eran todos niños de papá, abogados laboralistas, niños de falangistas, pues desde Rubalcaba hasta Bono, el clan de la tortilla de Sevilla, pues todos estos eran niños de papá, los que tenían dominado, dicen, vamos a inventarnos una oposición a esto. La transición se hace, de hecho, además, en base al PSOE, ¿no? En base al PSOE. Bueno, más que en base al PSOE, es que lo que se hace es coger a un grupo de personas, incautarse del PSOE, robándole las siglas y crear eso. Y de hecho, en esa transición hay algún episodio poco conocido que muestra hasta qué punto la historia depende de cosas aleatorias. En realidad, el personaje que se tenía en mente en el franquismo para encabezar esa oposición socialista moderada era Quindelán. Sí. Lo que pasa es que tuvo una caída de un caballo que le afectó a la salud, y entonces por eso el siguiente que pasa es Felipe González, pero si no habría sido Quindelán. Lo que pasa es que de la famosa familia, los Quindelán, Bustelo, bueno, el general Quindelán, que también se sospechaba que era masón y tal, y Es que esa historia en el franquismo es preciosa, la historia de los malabares que tuvo que hacer el régimen franquista para no depurar a todos los masones que habían luchado en el bando de Franco contra la República. Bueno, pero donde yo quería ir a parar es que la transición se le monta hasta un medio de comunicación que es El País, 50 años siendo independiente de la verdad.
porque es lo único que ha sido independiente del país. Hasta Manuel Fraga, lo pongo en el hilo, accionista, pone sí. 300.000 pesetas para fundar el periódico, porque había que inventar una oposición. Y todo estaba pensado para que Felipe González ganara las elecciones del 79. De ahí el caballo que se pillan, Felipe González, que incluso a Julián Besteiro lo nombra en el último debate que tiene en 1979, y no ganan las elecciones porque Suárez el día anterior coge y dice, ojo, que vienen los comunistas los y tal, marxistas, y da la vuelta sí, a las sí, encuestas. y da la vuelta, y todos se quedan, y entonces Alfonso Guerra se queda muy triste diciendo que el pueblo español no Luego sabía votar. renuncian al marxismo. Fijaos, porque la pantomima, porque no sabían ni lo que era ser marxista. Digo esto de aquí, los de fuera sí lo sabían bien, ¿eh? ¿Te acuerdas que había unos libritos muy pequeños, que es el marxismo, que es el socialismo, qué tal? Yo tengo el de que es el socialismo de Felipe González, me lo regaló un amigo, pero estos eran de cuando Pues yo creo que íbamos a la los universidad. tengo alguno en casa, ¿eh? Fijaos, porque esa historia original del país también No, es... Ha dicho usted la palabra País. clave, original. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿Sabes lo que ibas a decir? Hombre, claro. Pues dígalo. No, fijaos, porque la historia del país también es desmoralizadora. No. Porque cuando se habla de lo bien que salió la transición española, dices que nos tengamos que conformar con esto cuando Solo hubo 800 muertos, la vida ¿no? es lo que pasa cuando tienes otros planes, ¿no? Que decía el otro. No, pero vamos a ver, es verdad que había gente con sentido de Estado que quiso pilotar eso, que Franco era perfectamente consciente de que después de Franco no iba a haber franquismo, pero intentaba que no se saliera del todo de madre, aunque ya lo había. ¿Veis las películas del franquismo final? Cuando ahora todo el mundo dice que es todo una basura. ¿Veis las películas? Si al final la posmodernidad está ahí, los hijos que detestan a los padres, que se ríen de ellos, en fin, todas estas. El país iba a ser el órgano vertebrador de España y iba a ser la casa común de casi todo el mundo. Por eso estaban liberales, conservadores y socialdemócratas. De hecho, excluían a lo rojo. Dan el golpe de mano y encima, lo que es lo que peor llevo aquí yo, Javier, es que encima son a los que hay que agradecer después a Cebrián, a González, a Polanco. Y entonces, coño, tú dices,
La Joder, primera... se ha vendido otra cosa. Os invito a que entréis en internet y veáis los invitados que fueron a la primera boda de Juan Luis Cebrián, un niño del régimen. Y luego hay un libro muy Hacía bueno. oposición interna. Bueno, Hacía oposición interna. Sí. Desde los ¿cuál era el diario? informativos Sí, y eso es. en televisión española, pero luego os cuento, es muy curioso. Hay un libro muy bueno, hablando del grupo Peisa, que es de mi amigo Luis Valcarce, y habla de Peisa, de arribo de existencias, ¿no? Y la verdad es que es un libro que no ha tenido mucha visibilidad y es una pena porque lo que cuenta es la fundación del grupo Peisa y hay una anécdota muy buena también de Jesús de Polanco. Por cierto, le molestaba que le llamaran Jesús de Polanco prefería que le llamaran señor. Sí, señor. Y en esa anécdota le preguntan sobre no sé si estaba Tamames al lado o dicen, no recuerdo el personaje, porque le preguntan, pero tú cómo estás rojo, dice, pero estos se piensan que yo soy rojo, él había estado en el Frente de Juventud y tal, dicen, no, es que esto es negocio. Claro. Esto no va de ideologías, esto es un puro negocio y he visto un nicho de mercado y encima me están ayudando todo el régimen. La transición estaba diseñada de otra manera, no al modelo autonómico, pero luego se le dio peso al, ¿os acordáis que en los años 77 al 79, incluso en el 82 se hablaba de la minoría vasca y minoría catalana, dándole al independentismo una representación de todo el pueblo vasco y de todo el pueblo catalán. Exacto. Estaba Marcos Vizcaya, que era el del PNV, que representaba la minoría vasca. Bueno, luego lo de la minoría catalana, por decirlo de alguna manera, que era absolutamente residual. Estaban conocidos personajes como Ramón Colom, que luego lo mandaron de embajador a Marruecos, donde creo que tuvo algunos pequeños problemas por determinados gustos. No vamos a entrar en ello. Sí, no, digo determinados gustos, pero ahí se explica también esa sintonía de una inmigración magrebí en Cataluña, que no es de ahora, desde hace más de 30 años. Y ahí podríamos entrar con algunas contertulias luego en televisión, con Julia en la Onda, no sé si me entendéis. Sabiniano y Polanco son perfiles humanos. El mundo de la familia de Begoña Gómez y el de Polanco, es decir, evidentemente nosotros no somos aquí el partido de la Ilustración que venimos a financiar a los barrios que van a regenerar España. Si os fijáis, el perfil humano de Sabiniano y de Polanco son sí. Pero Isaac, el PSOE contra España. Aquí hay una cosa que también te quiero preguntar, porque es, por otro lado, todos conocemos gente que tiene una grandísima calidad humana, Redondo Terreros, Rosa Díez. Bueno, ha habido eso. Que luego tuvieron todas sus. Acordaos de la querella de Rosa Díez contra Mingote y tal. Pero, quiero decir, siempre ha habido posibilidad de que el PSOE fuera otra cosa y siempre el PSOE se ha encargado de decirles que no va a haber PSOE bueno. No, claro. Tampoco es que fueran personajes... sí, acuérdate del escándalo de la UGT, de la PSV. Nicolás Redondo. Sí. Es decir, que es que no lo ha habido. Sí. Yo de verdad que he hecho esfuerzos en buscarlo. Rosa Díez, hay que recordar que ha sido buena cuando ha dejado de ser del PSOE, buena entre comillas, pero ha sido buena porque ya fue consejera de Educación del gobierno vasco. Te quiero decir que no era la que denuncia Mingote. Por eso digo, pero también hay una equivocación. Hablamos del Partido Comunista. El Partido Comunista es verdad que se queda en la oposición. Ojo, la oposición a Franco eran borrachos. Podemos entrar en ese debate, eran comunistas y terroristas. No había otra oposición, no había una oposición democrática, bueno, no había ni... la gente no sabía lo que era esto ni tampoco le interesaba comer, le interesaba prosperar y eso fue lo que se hizo. Independientemente, todas las matanzas que suceden en España durante la Segunda República es con el visto bueno del PSOE, que era el partido mayoritario del Frente Popular, que llega a las elecciones, después de unas elecciones fraudulentas, el 16 de febrero de 1936. Incluso las matanzas de Paracuellos no es responsabilidad del Partido Comunista. Se intentó criminalizar al Partido Comunista porque efectivamente estaban aquí y pensaban que iba a tener en esas elecciones, en las primeras elecciones, un 20%.
Y no, el PSOE siempre ha sido un partido bastante más radical que el Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista es una escisión del PSOE en 1921. Y la escisión se produce... Por cierto, el PSOE en un primer congreso que hace vota a favor de estar bajo el mando del PQS. Y 6 meses después hacen un congreso extraordinario y dicen, oye, pero ¿para qué vamos a depender del PQS, que es del Partido Soviético, si podemos mangonear aquí nosotros? No fue por cuestiones ideológicas. Entonces se les dicen de esa primera decisión que habían tomado, y por eso, si os dais cuenta, en Europa hay partidos comunistas que se llaman partidos socialistas, y otros que se llaman partidos comunistas. Directamente, los partidos comunistas son excisiones de los partidos socialistas porque deciden no obedecer a Stalin, pero no por razones ideológicas, sino por razones de mangonear ellos aquí. Y cuidado, no había un motivo ideológico. Efectivamente, pero una cosa que has comentado... De hecho, eran bastante más radicales el PSOE que el Partido Comunista. El Partido Comunista en la oposición lo que aglutina es a mucha gente de la oposición que no es comunista. Porque estaban aquí. Porque estaban aquí, porque era lo único que funcionaba. Entonces, te encuentras en aquellos años de la oposición con un montón de gente no necesariamente comunista, democrática, que simplemente simpatizan y ayudan porque es la única oposición existente. Eso sí, una vez, porque cuando se va al registro para legalizar el Partido Comunista, ahí hay 3 personas, pero recuerdo Armando López Salinas, el escritor, está Pilar Bravo, Luis Lucio Lobato, yo creo que estaba todavía en la cárcel, pero es decir, la gente que en esos momentos son los que han estado en la clandestinidad y son los que llevan para la legalización y todo esto, desaparecen inmediatamente cuando posteriormente ya llega Carrillo y con un montón de gente de nueva ola que no han estado durante la parte de la clandestinidad, y todos ellos se los quitan de encima. Por cierto, cuando Carrillo llega a España con la famosa peluca y tal, esa mitología, digo mitología porque hay duda de que aquello fuera realidad, la policía no sabe qué hacer con él, porque Carrillo podía haber venido a España ya en el año 69. En el año 69 hay un decreto que incluso por delitos de sangre estaba todo el mundo perdonado, podían venir a España, ¿eh? No, pero si además, bueno, en fin, y que a estos los tenían a todos más fichados. Pero vamos, pero Javier, es que has dicho algo antes que es crucial. No estaban fichados. Espera, disculpa. Cuando yo te decía esta información de que había una persona de los servicios secretos trabajando con los socialistas, sin embargo, esas mismas fuentes a mí me han dicho que con el tema del Partido Comunista no tenían tanta información sobre ellos. Realmente funcionaban en la clandestinidad bastante bien. Pues y Carrillo y tal. Bueno, es más, si ellos lo han contado en sus propias memorias, si es que cada vez que hacíamos una se fue muy permisivo. La universidad estaba plagado de catedráticos marxistas. Pero eso es, vamos a ver. El franquismo de una cosa que has dicho antes, una cosa que no se me olvide, porque tú comentabas, no, es que en esa época había gente de otra talla, sí. ¿Y sabes por qué había gente de otra talla? Otra gente que iba en el Parlamento, pues la educación franquista que habían recibido. Claro. Por eso Felipe González no es que sea bueno, pero había cosas que no ponía en duda por la educación que había recibido. No sé si me entiendes. Coño, que están poniendo en duda la unidad de España. No es porque fueran mejores. Es verdad. Es por eso nada más, perdona. Pero no, pero quiero decir, fijaos, el franquismo en la cuestión de los movimientos, o sea, el franquismo sabía que la universidad era lo que era. Lo que no dejaba es que se organizaran. En cuanto se organizaban, ¡pum!, desarticulaban. Eso le pasó lo que le pasó. Y los únicos que tuvieron algo de éxito ahí fue ETA, y después de unas cuantas desarticulaciones y demás. Pero a lo que voy aquí, que sí, bueno, quiero decir, a Carrillo, vamos, sabían hasta dónde se ataban los zapatos. Pero Carrillo, que era muy amigo de Ceausescu, de hecho venía de Rumanía. Exacto. Imagínate la de españoles que habría en Rumanía en aquel momento. Pero lo crucial, Javier, que has dicho aquí, y es, de nuevo, la imagen abracadabrante que tiene el PSOE de modernidad, de que ha sido el que trajo la modernidad a España y del liberador de todo el mundo, y dices, pero coño, si lo que define al PSOE es precisamente que es el único partido socialdemócrata que no lo ha sido. Es decir, el Partido Socialdemócrata alemán es que se las tuvo tan tiesas con los comunistas que es que hubo guerra ahí. Bueno, los ilegalizaron, ¿eh? Y estos no. Y estos eran más radicales. Y mucho más radicales. El Carrillo que reivindica a la gente, que no es el de la transición, que es el de la República, el siniestro Carrillo de la República, son de las juventudes unificadas que dicen tantísimo de lo que era el PSOE y de su estrechísima relación con la violencia y la agitación en la calle. Lo que le molesta a la izquierda española, por ejemplo, os pongo un ejemplo, no es que Pío Moa sea historiador. Lo que le molesta es que haya dejado de ser terrorista. No sé si me entiendes. Si Pío Moa reivindicara su papel en el Grapo,
la izquierda estaría orgulloso de él y le sacaría a pasear. Lo que les molesta es que haya abandonado el marxismo y la lucha armada, por decirlo de alguna manera, hay que ser claro. Eso es lo que le molesta a la izquierda. Estamos en manos de criminales. De verdad, la izquierda española no hay por dónde cogerla nunca. Cuando ha habido una iniciativa que uno podría considerar ha habido en la izquierda alguno que no era criminal. Eso, bueno, pues Julián Besteiro era un tío digno, por ejemplo. Julio Anguita, por ejemplo. Julio Anguita, pero no dejaban de ser marxistas. Julio Anguita reconoce... Marxista, pero era una persona que respetaba al que tenía enfrente y que no era un criminal. Tienes toda la razón. Ha dicho, si entre uno de derechas que no robe y uno de izquierdas que robe, voto al de derechas. Sí, pero se nos olvida que Julio Anguita reconoce que recibía dinero de la Unión Soviética. Te quiero decir, la ideología es criminal y corrupta, a pesar de que haya personas que puedan ser honradas. Marcelino Camacho era honrado. Por cierto, me dicen en redes que antes hemos confundido el nombre de pila. Hablábamos de ese personaje del separatismo catalán que enviaron a Marruecos. No era Ramón Colom, era Ángel Colom. Sí, señor, tiene mucha razón. Siempre le llamo... Sí, porque el otro es el de televisión. Sí. Coño, es verdad. No, es verdad. Sí, la gente que me conoce sabe que cambio los nombres de pilas con muchísima facilidad. Es que si no cambias a los nombres de pila, se desgastan. Dejan de funcionar. Hablabas de Pío Moa. Iba a contar una anécdota muy, muy cortita. Estaba un día en casa y en la barandilla desde mi casa se ve la bola del mundo. Y le digo, mira, y ahí ves la bola del mundo y tal. Y me dice... Sí, la conozco muy bien, puse una bomba en el repetidor y me acordé cuando yo era un crío que efectivamente habían colocado una bomba en el repetidor de Navacerrada, se cortó la emisión durante un día o 2 días y no pude ver Valentina y el Capitán Tan, por lo cual yo tengo ese trauma y de repente ver al tío delante, era Pío Moa y verle delante y diciendo, o sea, ¿qué has sido tú? O sea, yo juraría que ese día estaba yo en tu casa. Digo, todos estos años esperando saber quién fue el que me quitó Valentina y el Capitán Tan. Pues yo sí, pitifláutico, yo juraría que estaba ese día en tu casa. ¿Sabes que no le perdonan también a Pío Moa? Que es esto. Creo que alguna vez lo dijo también John Juaristi. John Juaristi dijo una cosa magnífica. Dice, joder, aquí todo el mundo ha sido de la ETA buena, ¿no? Yo he sido de la ETA mala. Es que no ha habido ETA buena. No. Y dice, todo el mundo dice, no, la mía era la buena, pero luego se echaron a ver. No. Y luego Pío Moa dijo otra cosa. Menos mal que los que teníamos razón no ganamos. Es decir, el análisis que él dice, vamos a ver, el análisis de la izquierda era todo el mismo. Tenemos una dictadura criminal enfrente que no tiene ninguna justificación y hay que quitársela de encima. ¿Cómo hay que quitársela de encima? Con todos los medios a nuestro alcance. Y entonces hay unos tipos que dieron el paso hacia adelante y dicen, y emprendemos. Además hay algunos que incluso reivindican el terrorismo como herramienta. Sí. No, yo voy a utilizar el terror. Él hace ese discurso y mucha gente de la izquierda dice, coño, y estos, que eran los que cerdeaban, que eran los que no se la jugaron, que eran los que delataban, que eran los que estaban protegidos, ahora encima me están metiendo el discurso de que han sido ellos los que no sé cuánto. Y eso es lo que no le perdonan, porque la coherencia estaba en el otro lado. Pero fíjate, tienes toda la razón, y él se cae el caballo, y él abomina de eso, y es más, es una vez que ha sido el régimen de Franco, su firme defensor de la actividad política. Pero comentaba, no quiero dejar ningún debate o no eludir, hablabais de Julio Anguita. Sí, que era muy honrado, como lo podía ser Marcelino Camacho, pero Marcelino Camacho, cuando estaba en la cárcel, él reconoce que brindó con champán, dijo champán, porque la palabra acaba no, cuando asesinan a Carrero Blanco. A Carrero Blanco es asesinado con 2 funcionarios más. Te quiero decir que incluso siendo honrados en lo económico, en lo político eran inmorales, porque defendían una ideología criminal y asesina como es el comunismo. A eso es a lo que me refiero. Y el propio Julio Anguita, al que uno puede tener respeto como rival político, pero defendía esa ideología, y desde el momento que defiende una ideología que ha matado en Europa a 100 millones de personas... pero que a lo mejor el que tienes enfrente no pues, piensa que el criminal eres tú, pero de lo que se trata es de, ¿tú me vas a matar si yo me expreso? No, bueno, pues entonces puedo hablar contigo, ¿no? Y con Julio Anguita se podía hablar. Julián Besteiro era de esa línea de que había que llegar al poder por las urnas, pero el mismo Julián Besteiro, al que está considerado uno de los socialistas honrados, porque fue el único que se quedó a integrar Madrid. Tuerto. Pero ¿sabes lo que le pasa? Él reconocía que había que llegar a la dictadura del proletariado por las urnas. Pero
revolución. Pero una vez que se llega a la dictadura del proletariado, nos quedamos en el poder. Es decir, no sé si me entiende. Él era un tío muy preparado, Besteiro, y era partidario de las urnas y que no había que haber golpe de Estado ni la revolución la mal llamada revolución de octubre del 34 en Asturias, tal. En Asturias porque fue el único sitio donde triunfó y unos días y unas horas en Cataluña. Pero hubo muertos también en Sevilla, en Madrid y tal. Bueno, pero él era partidario de llegar al poder por las urnas, pero una vez que estamos en el poder ya no lo dejamos, ¿no? Por eso digo que es una ideología criminal y corrupta. Aun habiendo siempre digo lo siguiente, en la Guerra Civil Española hubo gente decente en ambos bandos, pero solo uno tuvo razón, que es el que ganó. Gracias a Dios, de verdad, porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí no estaríamos, y a partir de ahí podemos hacer disquisiciones de cómo tenía que haber discurrido la transición. El PSOE es el mayor enemigo, con la complicidad de algunos miembros del régimen, que ha tenido España en los últimos 50 años. España tenía que haber transitado por otro camino, una democracia de otra manera, sin poner en duda la propia existencia de España. Pero el PSOE es un partido relativista que se alía siempre con la anti-España. No hay dos Españas. Está España y los que odian a España, que son los enemigos de se España. le olvida a usted otra cosa. El PSOE, por lo menos en esta última parte, Sí. pero creo que también a lo largo de muchos periodos de su historia, es un partido mayordomo de intereses extranjeros. O sea, es un partido de meros lacayos, de mera... Sí, de intereses En fin, extranjeros. son las pilinguis de intereses extranjeros. Luis, siempre lo han sido. serían los afrancesados en 1808. Te quiero decir que serían los que hubiesen abierto las puertas a todo interés extranjero en contra de la propia existencia de la nación española. Mañana nos invaden que sea. Y ahora es están a cuando yo favor digo, de y que ahora es sea. cuando yo digo, serían los afrancesados en 1808 o serían los liberales de Cádiz, que también eran las Igual. pilinguis, pero del gobierno inglés. Eso es. Justo. Y entonces es cuando me dirán, ¿pero qué está usted diciendo? No, no. Es decir, lean mi libro de Yo el difamado, donde cuento como el único patriota que hubo ahí fue Fernando VII. Eso, un día tu punto de vista es muy interesante y además día te hace tener una llévatelo a visión la radio. diferente. Un día que tú puedas te vienes a la boca del lobo. Muy bien, bueno, pues así a lo tonto modorro resulta que nos hemos comido toda la tertulia hablando de qué, pues de este libro que es la segunda parte de la historia criminal del PSOE, el PSOE contra España. La historia criminal continúa. Dudamos de qué será lo que cuente en estas páginas, ¿no? Nos dice que esto le ha llevado 2 años de recopilación y que según iba avanzando en el libro, pues iban saliendo más crímenes del Partido Socialista. Ya le dijo la editorial, oye, tío, cierra ya, que si no acabamos Literalmente nunca. fue así, Luis, ¿eh? Literalmente fue así. Me dijo, Así que para ya. habrá tercer tomo, porque esto solo llega hasta justo antes de que Cerdán vaya a la cárcel. Y desde entonces acá, miren lo que ha llovido, oiga. ¿Sabéis lo interesante? Editorial Actas. ¿Sabéis lo interesante que hay aquí? Que al final, en los tiempos que corren, como estamos inundados de información y se nos olvida lo que pasó ayer, necesitas libros de esto, de decir, porque es que hace trabajo exhaustivo. Entonces dice, coño, no me acordaba de este caso. Este no sabía ni siquiera que existía. Ahí hablo del apagón. Claro. Y de cómo Sánchez tenía previsto ese 28 de abril acudir a la televisión española a las 3 de la tarde para anunciar que España era el primer país del mundo que solo había tenido energía renovable ese día y tal. Y aquello se le vino abajo. Es decir, que es ¿hay un alguien en el recopilatorio. Tribunal Supremo escuchando? Porque yo creo que habría que investigar si cometió un delito de homicidio imprudente Sí. Pedro Sánchez, ¿no? Y la presidenta de Red Eléctrica. Digo yo, investigarlo, a lo mejor no, pero en fin. Beatriz Corredor, de la cual hablo, que es otra contrastada incompetente, era ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, ¿eh? Es decir, que y le mueve Arrogantísima, bueno, encima. le mueve todo su resentimiento ideológico, Sí. todo. Sí. Teresa Rivera, es que No, hay alguna Teresa que Rivera- dices, Estuve en un acto con Beatriz Corredor en Tarancón antes de que se produjera el apagón con empresarios de Castilla-La Mancha y estaba ella hinchando el pecho de Red Eléctrica y tal. Y entonces, por curiosidad, cogí mi móvil para ver exactamente la cotización de Red Eléctrica de los últimos años.
un desastre. Entonces, cuando es una empresa cotizada, tutelada por el gobierno, pero una empresa cotizada donde tienes una participación de free float, de accionistas pequeños, ¿cómo una persona que es presidente de un grupo puede salir a decir cosas cuando es tan fácil ver la cotización que tienes en bolsa y cómo has destruido valor de esa empresa? Entonces yo me quedé como alucinado, es decir, son usted no ha leído Alicia a través del espejo, ¿no? La frase de la reina, no importa lo que signifiquen las palabras, lo importante es saber quién manda, ya está. Bueno, pues hay que reconocer que el relato no hubiésemos llegado tan lejos sin los feladores mediáticos del PSOE que han ido blanqueando cada uno de estos casos, porque por eso España se cae a pedazos, pero la sensación que hay es que aquí no pasa nada porque tiene una red mediática que han ido blanqueando esto, y esto ya no se salva. Se refiere usted a todos esos programas que dicen que están muy en contra de Pedro Sánchez, pero en lugar de hablar de los muertos debidos a Pedro Sánchez, de la corrupción de Pedro Sánchez, está todo el día poniendo verde a Trump, sí, por ejemplo. En los mismos, la conferencia, bueno, si os queréis doy nombres, no de usted nombre, porque no vamos aquí a enfadarnos con la gente. Es que hay una avionete mediática en el centro reformista y en el PSOE. Y todos trabajan a favor de un interés. Lo que pasa es que la avioneta mediática en el centro reformista les ha pillado con el pie cambiado, porque piensan que el bipartidismo corrupto se puede salvar y no se puede salvar. ¿Os acordáis? ¿Lo dices por la portada de un periódico estos últimos días? Bueno, es que se están luciendo algunos, se están luciendo algunos y al final acaban hablando de los muertos en Minnesota, de los 2 fallecidos en Minnesota o los 2 muertos en Minnesota, y no de los 47 en Adamuz, por ejemplo, ¿no? O no de los 40.000 en Irán. De los 46 en Adamuz y el de Yelida. Y los 40.000 en Irán. Bueno, por ejemplo, ¿no? Eso no les interesa. Bueno, mientras invocamos a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes, nos quedan 2 minutos, damos por cerrada la presentación del libro. Por cierto, ¿va a hacer usted alguna presentación en alguna parte? Bueno, hicimos una en el CEU recientemente y ahora pues tengo bolos. Tengo bolos. ¿Se atreven ustedes a pronosticar muy brevemente, 30 segundos cada uno? ¿Habrá guerra contra Irán antes de 3 semanas? ¿Sí o no? Habrá alguna operación militar seguro, pero no sé. Operación militar contra Irán. Guerra en el sentido clásico o en el sentido Bush, no. ¿Pero habrá operación militar antes de 3 semanas? Puede ser. Sí, puede ser. Yo creo que puede ser, pero no una guerra convencional. Puede haber algún tema puntual como las que ya ha habido, algún bombardeo en algún centro logístico iraní, eso sí puede haber. Vale, o sea, 2 puede ser, un sí. Es un 6. Vale. Pues yo voto no, hombre. Eso, no, yo estoy contigo, yo creo que no. Pues usted gana, no la va a ver. Usted gana, que es el director del programa. Bueno, ¿y quién ha entrado en el estudio a traernos la opinión de los oyentes? Pues doña Carmen Carbonell. Don Luis, hoy les preguntábamos a la audiencia, pues en relación con una cosa que ocurrió ayer, si creen que lo que pasó en el Congreso de los Diputados podría ser significativo de la evolución de un ministro. Ayer el PSOE dedicó una larga ovación en el Congreso a Fernando Grande Marlaska, teniendo en cuenta el precedente, acuérdense de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán, que recibieron sendas ovaciones en el hemiciclo. ¿Creen que también podría acabar Marlaska en la cárcel? 4 opciones: sí, no lo sé y no me importa. ¿Qué votarían ustedes? Esto es como el beso de la muerte, pero la ovación de la muerte, diríamos. Último aplauso. Yo creo que él es merecedor de acabar en prisión, y entre otras cosas lo digo de una manera muy personal, porque en el 2019, con el tema del orgullo, hubo un ataque premeditado de parte de los antifascistas, supuestos antifascistas, contra los que estábamos de Ciudadanos. Yo lo viví, fue un tema de una agresión tremenda, y posteriormente Marlaska sacó de la chistera un informe policial donde decía que no había violencia, pero estaba sin firmar, nadie lo firmó, nadie lo hizo. Y nosotros sobrevivimos de alguna manera gracias a que había unos secretas que no estaban con nosotros ni nada y vieron la situación, y en vez de la UIP, porque no había nadie, estos secretas entraron en la parte donde nosotros íbamos por delante y nos ayudaron. Pero fue tremendo, ¿eh? No, tienes razón. Pero bueno, yo creo. Hay una cosa curiosísima, porque, por ejemplo, yo he sido muy amigo de los Berlanga, de Carlos Berlanga, el que de Alaska y los Pegamoides, sí. Entonces, con la canción esta de ¿A quién le importa? Y resulta
que la izquierda utiliza esa canción de ¿A quién le importa? En este tipo de cosas del orgullo, cuando en la época de la transición abominaban de lo que era toda la movida madrileña, porque ellos estaban con los cantautores y con estas cosas. Entonces, la izquierda ha ido siempre contra estos que llamaban niños de papá y que eran canciones intrascendentales y que no llevaban mensaje y tal, y ahora se apropian de todo. Y yo cuando veo que la izquierda se apropia de a quién le importa, digo, esto es un escándalo. Bueno, ¿qué dice nuestra audiencia? Doña Luis, Carmen. hay una opción muy poco votada con un 2%, que es la de no me importa, que a mí eso me llena de orgullo y satisfacción, porque eso significa que mueve conciencias. La opción que va ganando con un 48% de los votos, 48,8%, es la opción del sí, que Marlaska va a acabar en Chirona. Hay un en Chirona, me encanta, sí, en plan en prisión. En el Trullo, Marlaska el Trullo, en el Talego. Hay un 37,2% que considera que no, y hay un 11,9%, también muy honesto, que no lo sabe, porque claro... Es un cree, ¿eh? No un quiere. Hombre, es que si fuera un quiere, igual era el 95%, No, ese 40% es significativo, porque hay mucha gente que puede decir, no, si yo quiero, pero creo que no. O sea, pero todavía hay mucha gente que tiene esperanzas en nuestro sistema judicial. Oye, eso es muy bonito, ¿no? Ábalos tuvo en el Congreso de los Diputados una ovación mayor que las que le habían dado a Franco en las Cortes Españolas, y Ábalos ahora mismo está en el Talego. Por eso lo decía, es que cada vez que el PSOE se pone a aplaudir a lo loco a alguien, a Ábalos en el Congreso, a Cerdán en el Congreso que tuvieron en Sevilla, del partido, cada vez que aplauden mucho a alguien, ese alguien se le pone cara de preso. Y otro puede ser Óscar Puente, ¿eh? Óscar Puente, pues fijaos porque traigo comentarios de la audiencia en Twitter. Yumerasoy dice, voto que sí porque sería lo justo, visto lo que este individuo despreciable le ha hecho a la Guardia Civil, pero mi mejor sueño sería que atado a él fueran también Félix Bolaños, Francina Armengol y María Jesús Montero. Citaba a don Javier García Isaac a Óscar Puente, lo pone también encima de la mesa Emilio Bravo, este tuitero, que dice que Marlaska no acabará en la cárcel, así como Óscar Puente se ha olvidado de los 47 fallecidos en Adamuz. Son los dos unos sinvergüenzas. Voy con las publicaciones de YouTube. Sergio González, B5R, dice, me falta la opción ojalá. Tronca un poco con ese quiero, ¿no?, que decía don Mario Noya. Francisco Vega González dice que mientras la cúpula del PSOE siga en el poder, nadie dimitirá, y además tiene el apoyo del PP y del monarca, que le firma toda clases de amistades para salir impunes. Concepción Prieto, también en esas publicaciones de YouTube, dice que no dimiten, duda que entren en la cárcel, y si entran, hay otra cosa que puede pasar, que es que les saquen rápido. Las leyes en España están aliadas con la delincuencia. Dice Concepción Prieto que esto pasa desde para el que te roba el teléfono al que utiliza el tráfico de influencias, las comisiones, las adjudicaciones, etcétera, etcétera. Y terminamos con un comentario del chat de YouTube. Don Luis está esperando a que salgan más cosas. Un oyente que se hace llamar Pedro Tarumba H2M, que se pregunta, ¿pero cuándo nos van a contar lo que había en los móviles de Sánchez y Marlaska infectados por Marruecos con el famoso Pegasus? Bueno, pues yo fíjese, fíjese, doña Carmen, que con todo lo de Pegasus, Marruecos y demás, tengo la sensación con lo del caso Faisán, pura cortina de humo. Es una sensación que tengo. Bueno, en fin, ya saben ustedes que yo soy muy desconfiado. Pues lo dejamos aquí. Gracias, don Javier García Isaac. Recuerden el libro Continuación de la historia criminal del PSOE. El PSOE contra España, publicado por la editorial Actas. Autor, don Javier García Isaac. Pues Luis, muchísimas gracias por tu invitación y por estar en tu casa, que me apetecía mucho estar aquí contigo, ¿eh? El placer es mío. Don Mario Noya, muchísimas gracias. Don Marcos de Quinto, muchísimas gracias. Doña Carmen Carbonell, gracias por traernos siempre la opinión de los oyentes. Y ponemos unos anuncios publicitarios ahora, pausa publicitaria, y acabamos el programa hablando con don Adolfo Albistur. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.